Me comentan si se está viendo, por favor. ¿Se ve y se escucha, por favor? Sí, doctor, se ve y se escucha. Estoy con el muy silencioso. Hola, ¿se ve y se escucha? ¿No se ve? ¿No se escucha? Se escucha, doctor, y Se se ve. escucha. Ya, gracias. Entonces vamos a, mil disculpas, problemas, conexión. Tenemos acá lo que es broncoscopía y la broncoscopía es un método diagnóstico que nos permite justamente revisar por dentro toda la anatomía del árbol brachiobronquial, siendo importante para el diagnóstico de muchas afecciones respiratorias. Permite, además de revisar y ver que todo esté normal, tomar muestras para estudios, antes se hacía más, ahora no tanto, bacteriológico, micobacteriológico, es decir, tuberculosis, estudio citológico, ya, tomar muestras de biopsia en caso de sospecha de neoplasia y estudios de tipo inmunológico. Hay dos tipos de broncoscopios, el rígido y el flexible. El flexible, algunos dicen fibrobroncoscopía, actualmente ha sido reemplazado el término por videobroncoscopia cuando se hace en una sala de endoscopía, cuando se va a una clínica o a un centro, digamos, con un broncoscopio portátil, sí, ahora se puede hablar de fibrobroncoscopia porque en realidad son fibra óptica. La broncoscopia rígida necesita cierto tipo de equipamiento, ya, con fuente de luz, con anestesia general. Necesitas un anestesiólogo de tu confianza que sea experto para que pueda hacer el proceso de ventilación por el mismo tubo rígido, donde se va a proceder a la inserción del tubo por vía orotraqueal, ¿ya? Y las indicaciones de la rígida estarían antes, prácticamente hace unos 20 años atrás, estaba en desuso, pero con el advenimiento de procedimientos y la inserción de cierto tipo de stents o prótesis, ha resurgido la necesidad de que el broncoscopista, el neumólogo, esté preparado para hacer broncoscopía rígida y las indicaciones serían cuando hay una hemoptisis masiva. Se puede hacer con flexible, pero lo ideal es rígida porque te va a dar la posibilidad de hacer una aspiración importante del sangrado que muchas veces es cataclísmico. En pediatría, para extraer cuerpos extraños, sobre todo en niños menos de 2 años, es también una de las indicaciones ideales. Para la revisión y para la posible exéresis o resección por vía broncoscopio rígido con electrocauterio o con el mismo tubo, se va haciendo algún tipo de resección y se van ideando cierto tipo de métodos como el láser, como electrocauterio, como resección con pinza de asa. ¿Ya? Está dentro de también las indicaciones, la colocación de prótesis, sobre todo en vía aéreas central, tráquea, carina principal o bronquios principales, y la aplicación de argón plasma crioterapia. Entonces, en la broncoscopía, cuando uno pregunta en rígida, mayormente está indicado para tratamiento o broncoscopía intervencionista. Y acá podemos ver diferentes tipos de lesiones donde se ve una estenosis traqueal arriba, por otro lado algo de secreciones, por otro lado también se puede aplicar la crioterapia, es decir, la aplicación de frío para extraer cuerpos extraños o tumores. En el caso, acá se pueden ver de tumores centrales sospechosos de un gran sangrado, se puede tomar, además de biopsia con seguridad, hacer lo que llamamos crío y extraer el tumor con el menor riesgo de sangrado posible. Se puede utilizar láser, argón plasma, como ven acá, en la repermeabilización y como ven acá, lamentablemente es una pieza de autopsia de un niño.
que tiene una canica insertada en el tercio distal de la tráquea y que no llegó a procederse a la endoscopía, y muchos niños fallecen en este trayecto, ¿no es así? Si es que uno no se da cuenta o han fallado las maniobras de Heimlich en pediatría y en el adulto mayor. La aplicación de prótesis rígida expansible es una de las indicaciones que se puede colocar por vía, digamos, broncoscopio rígido o con ambos, rígido y flexible. Muy pocas veces flexible lo hemos utilizado en la pandemia. La broncoscopía flexible es, digamos, el gold estándar para la revisión normal de la vía aérea. Requiere una sedación superficial. En algunos pacientes requiere sedación más profunda o anestesia general cuando vas a hacer intervencionismo. Hay que conocer muy bien toda la anatomía endobronquial, y esta clase excede, digamos, lo que es toda la anatomía endoscópica. Cuando deseen los muchachos, pues podemos darles charlas, pero esto ya va excediendo, digamos, la currícula que estamos haciendo, pero hay que dominar muy bien la segmentación del lóbulo superior, del lóbulo medio, del lóbulo inferior derecho, lo mismo que del lóbulo superior la língula y el lóbulo inferior izquierdo. Es necesario conocer por fuera primero y después por dentro. Se necesita mínimamente 100 broncoscopías para que estés habilitado para hacer una broncoscopía. Con mucha tristeza sabemos que en nuestro medio algunos están haciendo sin tener el récord necesario, y no es así. Entonces tenemos fibrobroncoscopios que, como lo ven ustedes, tiene una parte, un cabezal que tiene un regulador de la imagen, del campo visual, manivelas para mover hacia adelante y atrás el broncoscopio, una angulación dependiendo del broncoscopio hasta 180, 130 grados, y las partes laterales, a diferencia del endoscopio digestivo, no tiene movilización derecha-izquierda y lo haces manualmente con lo que llamamos entrenamiento y memoria muscular, conociendo el largo traqueobronquial. Hay diferente tipo de calibre, de longitud, y como ustedes ven a la derecha tenemos un video insertado en la parte superior del endoscopio que mayormente se utiliza también para revisión endoscópica de terapia intensiva, si está bien intubado o no el paciente, o para diagnóstico. Aquí vemos el video broncoscopio, ¿ya? Y tenemos los broncoscopios desechables que por la pandemia han surgido y resurgido, y creo que tienen su indicación precisa, sobre todo en la toma de muestra en pacientes intubados en vía respiratoria a través del tubo. Y se puede también utilizar estos broncoscopios descartables asociados a un intensificador de imágenes, a toma de muestra. Obvio, esto en algunos lugares es de tipo descartable. En nuestro medio podemos reutilizar hasta cierto número de uso, ¿ya? Los procedimientos que se realizan con la broncofibroscopia o broncoscopía flexible, aparte de la inspección del árbol traqueobronquial, es toma de muestras, un lavado bronquial, el llamado lavado broncoalveolar, que ya vamos a hablar, que mucha gente desconoce, pero es llamada también la biopsia líquida, cuando uno toma una buena muestra y tiene su utilidad no solo en patología infecciosa, sino también en múltiples patologías intersticiales, en hemorragia alveolar difusa, en proteinosis alveolar, etc. Biopsias endoluminales bronquiales, hasta donde alcance tu broncoscopio, generalmente es en la tercera generación de ramificaciones bronquiales. Más allá, solamente tendrías que tener un broncoscopio, digamos, de tipo muy fino y a ultra fino para poder llegar y hacer la biopsia, y no siempre están disponibles. Después vamos a ver que hay actualmente los ecobroncoscopios que han venido a solucionar este problema, es decir, un procedimiento híbrido que con el broncoscopio además puedes aplicar ecografía, cepillado bronquial, biopsias transbronquiales a través de la pared del bronquiolo, ya con punción, aspiración citológica, o directamente toma de muestras en el caso de tumores o en el caso de adenopatías, en el caso de cáncer pulmonar, en el estadiamiento a través de lo que llamamos EBUS, ecobroncoscopía, funciones transaquiales, toma de muestras con catéter protegido. Esta toma de muestras con catéter protegido es el llamado
rescate bacteriológico en pacientes que están en terapia intensiva, que el uso ha disminuido, no solo por la pandemia, sino porque se ha visto que la toma de muestra no requiere necesariamente hacer una broncoscopía, que tiene su precio, que tiene su descompensación a veces por los pacientes en el procedimiento, y que con un mini lavado broncoalveolar, con un catéter directamente, hay técnicas, ¿no?, del minival, se puede tomar muestras bastante representativas de cultivos de pacientes intubados y ventilados. Las indicaciones diagnósticas de una broncoscopía, muchas veces en una tos persistente e inexplicable, como les mostré en la primera clase, son en rara oportunidad indicaciones. Alguna vez hemos encontrado lesiones de tipo polipoidea endoluminal no visibles en la radiografía y tomografía. Hemoptisis, es el estudio de la hemoptisis sí o sí, que tiene indicaciones precisas. Uno es localización del sangrado. Dos es cohibir el mismo sangrado con medidas locales, lavado con solución salina helada, soluciones vasoconstrictoras como adrenalina diluido, uno en 10.000, uno en 20.000, y también se pueden aplicar algunos fármacos, como actualmente ha aparecido el ácido tranexámico endoluminal o otras medidas, como el Gelfan, bastante, digamos, triturado, bastante slurry, bastante mezclado a través del canal de trabajo. Otra indicación es cuando tú sospechas que esto es atelectasia o neumonía o tienes una lesión rara que necesita ser estudiada, tanto en radiografía como en tomografía. El estudio de un estridor o sibilancias localizadas, aparte de una tomografía, tiene la indicación de una broncoscopía, lo mismo que una parálisis del diafragma unilateral de causa no explicada, no traumática. Por ejemplo, el síndrome de vena cava superior, una parálisis de cuerda vocal, estudio después de una tiroidectomía o hemitiroidectomía o tiroidectomía subtotal. Cuando el paciente empieza a tener disfonía, es indicación para ver si es parálisis, paresia, y requiere este tratamiento con foniatría. Citología positiva, antes se hacía citología de esputo para detección de cáncer periódico en un fumador, y si esta citología salía positiva, había que hacer broncoscopia. Ahora esto ha pasado a segunda, digamos, segunda o prácticamente no se realiza. Les había hablado de lo que es el estadiamiento de cáncer pulmonar. También les había hablado en su momento del screening de cáncer pulmonar haciendo broncoscopía, o digo, TAC de bajas radiaciones como método de sospecha temprana y diagnóstico temprano de nódulo pulmonar, de cáncer. Y también es importante, cuando ya está diagnosticado un cáncer, hacer etapificación con el EBUS de las adenopatías. Eso ya hablaremos en cáncer de pulmón. Hay avances en esto. En nuestro medio no solemos avanzar mucho. Ustedes se podrán decir por qué. Porque estamos un poco rezagados con respecto a gastro. Por el marketing no hay mucho, y los precios, cuando tenemos que tener un ecobroncoscopio, exceden nuestra capacidad inimaginable, o digamos quisiéramos que exista, y realmente si no hay una institución que nos soporte va a ser difícil, pero no imposible. Injuria de vías aéreas después de inhalación de gases tóxicos. O sea, muchos aspiran gasolina. Antes la práctica era aspirar gasolina y cargar de un tanquecito a tu auto, y en ese proceso muchos aspiraban gasolina, y puede producir no solamente un síndrome asfíctico de vía aérea, sino bronquiolitis obliterante si no entras y haces un lavado exhaustivo de esa gasolina o algún químico que el paciente haya aspirado, en caso de traumatismo, sospecha de ruptura de vías aéreas, etcétera, etcétera. Sospecha de fístula broncopleural, las neumonías de pacientes ventilados. Ya les he dicho que no es una indicación formal ahora, antes sí había que hacer. En enfermedades intersticiales, algunas tienen valor junto con biopsias transbronquiales, y lo que sí es bien útil en terapia es revisar la vía aérea para ver si no se está tapado, si está bien posicionado el tubo, si no tienes un coágulo, y aquí tenemos este equipo que había en su momento, ¿no?, que es como un videolaringoscopio que casi todos ahora tienen, en su momento no,
que permite revisar vías aéreas o hacer diagnóstico como estamos viendo en esta otra imagen. Entonces voy a pasar a compartir algo que espero que se esté viendo y me dicen si se está viendo. Voy a abrirlo y me dicen si se puede ver. Si no se puede ver, pues ni modo. Esto es la visualización del árbol traqueobronquial. Voy a tratar de agrandarlo y me dicen si se está viendo o no. Parece que agrandarlo se corta la imagen. Acá vemos la laringe de un paciente con sospecha de estenosis post-intubación prolongada. Estamos revisando la tráquea. Ya tiene la estenosis, pero y lo que estamos haciendo es terapéutica. Un paciente que estuvo intubado por el COVID y que en esa época no tenemos el acceso a prótesis y lo que tenemos que hacer es una terapia puente con dilatación, con balones hiperbáricos controlados en 3 sesiones de 60 segundos controlados por un manómetro, ¿ya? Que tiene un diámetro que va a variar en este caso de 2 o 20 milímetros para poder dilatar esa tráquea y mejorar y permear la vía aérea, mejorar la situación de este paciente. Muchas veces esto es terapia puente para prótesis y muy pocas veces para cirugía. Ahí se está colocando el balón, ¿ya? Esto lo hemos hecho muchísimo en la pandemia, o sea, y bueno, hay mucho ¿qué se llama? Por publicar, ¿ok? Y hemos salvado mucha vida haciendo este tipo de procedimientos que en su momento, en algunos casos eran suficientes y en otros hemos derivado a la colocación de prótesis por broncoscopio rígido, con todo lo que implicaba traer, digamos, la prótesis del exterior no tenemos en nuestro medio. Y en ese momento es difícil. Y ahora más todavía, porque no hay dólares, ¿no? Entonces, las cosas como son sin pintura, así nomás es. Se dilatan 3 sesiones de 60 segundos controlando la saturación. No hay problema habitualmente en esto que se llama dilatación traqueal con balón hiperbárico, terapia puente o terapia transitoria para mejorar la asfixia, ¿no? Muchos utilizan salbutamol y eso es un broncodilatador. En realidad, en este caso hay que usar un traqueodilatador. ¿Qué es esto? ¿No? Bien, voy a pasar a este otro, que me acuerdo que, bueno, creo que lo he invertido, que es el diagnóstico. O tal vez vea otra cosa, veamos. Puse esto para mostrarle la innumerable cantidad. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una úlcera en un paciente intubado. Doctor, perdón, no se ve nada. ¿No se ve este segundo video? ¿Ni el No, no. primero? El otro tampoco se vio nada, doctor, solo se escuchaba a usted. A ver, voy a tratar de abrirlo así. ¿Ahí no se ve? No, doctor. Mm. Lo lamento. ¿Por qué motivo? No lo sé. Bueno, no se pueden ver, pero ahí, esto sí se ve, no tampoco. Perdón, pero ¿cómo no se va a poder ver este video? Me quiero... A ver, ¿lo ven ahí? No, doctor. ¿Sí? No. No, doctor. No, no se ve nada. Pinche socialismo del siglo XXI que no te permite tener tu propio Zoom y depender de artificios de estos y normalizarse todo lo que se llama corralito, ¿no? Pero ustedes están felices. Bueno, ahí vemos las broncoscopias rígida y flexible y además persiguen. Estás perseguido, ¿no? O sea, el miedo. No. ¿Qué tal? Voy a tomar un poco de agua porque si no voy a hablar procasmos. Deme un minuto, por favor. Procasmos voy a hablar malas palabras, chicos, porque realmente es impresionante cómo ustedes se dejan manipular. Pero bueno, tal vez forman parte del grupo estos. Están felices. Algunos están felices, ¿eh? Un minuto, por favor.
Bien. Bueno, ya tenemos acá, vamos a continuar. Hemos hecho ejercicios respiratorios. Inhalar, exhalar. A ver, vamos a compartir. Bien, entonces las indicaciones de una broncoscopia rígida versus flexible ya hemos mencionado. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? La flexible es la básica, ¿no? Se necesita a veces anestésico local y un mínimo efecto sedativo, ¿ya? El coste es más reducido y podemos hacerlo en forma ambulatoria. De hecho, es ambulatoria. Los inconvenientes son que para terapéutica, colocación de stents, por ejemplo, o difícil control en hemoptisis masiva, aunque en manos expertas y con un broncoscopio terapéutico flexible se puede. El rígido, necesitas un anestesiólogo experto, un proceso que signifique, digamos, como ventajas, tienes mayor control de la vía aérea, puedes hacer desobstrucción porque lo tienes más grande, también lo puedes aplicar a pantallas y adaptar a videos, broncoscopios rígidos, para que todos puedan ver, incluido tu anestesiólogo, y sepan qué estás haciendo. Desobstrucción más rápida y fácil de alguna lesión tumoral, extracción del cuerpo extraño y colocación de stents. La desventaja mayor es la poca disponibilidad en nuestro medio. Necesitas anestesia general, quirófano, suele ser mucho más caro que el flexible, ¿ya? Y lamentablemente no todos están preparados para hacer broncoscopia rígida. Y cuando teníamos rígido, se nos han descompuesto y una vez más llego a la parte de la queja. No debería quejarme, pero tengo que quejarme, que no hay algunos, digamos, dispositivos para poder reemplazarlo cuando se te arruina una pinza, etc. El diagnóstico de un cáncer broncogénico con fotos, ya que no podemos mostrar videos, de una lesión endoluminar que se ve de este tipo, ¿ya? Y que lo sospechas en pacientes que tienen síntomas constitucionales, tos crónica y hemoptisis o una lesión un tipo masa o una telectasia. Ahí vemos como una lesión sangrante con hemoptisis en el segmento lateral del lóbulo inferior izquierdo. Acá estamos planificando realizar una broncoscopia transbronquial en una lesión tumoral del bronquio principal derecho, casi totalmente obstructiva, en realidad con una mínima luz. Y el lavado broncoalveolar es la biopsia líquida. ¿Qué significa? Enclavarse en un lugar donde está un infiltrado pulmonar a estudiar y tú haces con técnica un lavado, ¿no?, de alícuotas de 20 ml en 20 ml con aspirado a un frasco bitubulado estéril, o que tú lo aspires o que te aspire conectado el aspirador de pared para ir recuperando todo lo que vas instilando. Y normalmente un buen recuperado de los 100 ml que colocas es por lo menos más del 50%, 50 ml. ¿Y eso qué implica? Implica que has recogido toda una celularidad que está cubriendo varios alveolos de un segmento pulmonar, ya de varios lobulillos pulmonares, y habitualmente se dice que esto tiene 1.000.000 de alveolos, es decir, toda la recogida de líquidos es de una zona que has enclavado, que representa 1.000.000 de alveolos, y ver el tipo de celularidad que presenta. Las contraindicaciones absolutas para realizar una broncoscopía es la falta de consentimiento de los familiares o del paciente, cuando el paciente está muy hipoxémico, ¿ya? A ver, acabamos de tener la pérdida de nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco tenía una resección de uno de los lóbulos pulmonares por alguna patología y probablemente sea bronquiectasia, supongo, y tuvo una neumonía. Ellos llaman neumonía doble o neumonía bilateral, una neumonía grave de la comunidad que requirió, él estaba con uso de esteroides, se lo veía ya con Cushing, que requirió tratamiento, internación, que en su momento hicieron ventilación mecánica no invasiva y requirió broncoscopia, ¿no? Requirió broncoscopia para tomar muestra de ahí. Y si estaba en ventilación mecánica no invasiva, se puede hacer a través de la ventilación mecánica no invasiva con un dispositivo, ¿ya? Con estos broncoscopios que son descartables, la toma de muestra
y además de la toma, aspiración de secreciones. Entonces, si bien en un paciente hipoxémico severo con mascarilla no está indicado, pero muchas veces corremos el riesgo-beneficio para poder tomar muestra y hacer aspiración de secreciones en una neumonía aspirativa severa, por ejemplo. Claro que lo hacemos, más vale. Bueno, tengo que comentarles algo que hace 2 semanas tuve el grave inconveniente de mi señora madre que sufrió paro cardiorrespiratorio por una hemorragia digestiva alta y que estaba cursando con este virus que está circulando en Cochabamba y no lo dicen que es un rinovirus, presumimos de una variante que es bien más agresiva, parece que es la rinovirus C o 3. Entonces, esto que está produciendo rinosinusitis, bronquitis obstructiva y neumonías atípicas en mucha parte de la población. No es influenza, hay influenza también, pero este rinovirus está dando problemas. Bueno, mi mamá tuvo una descompensación, fue intubada, reanimada, casi se muere, y teníamos que revisar vía aérea porque había la sospecha que esté tapado el tubo, ¿ya? Y no había otra persona que yo que estaba ahí al lado del de terapia y todo, y tuve que hacerla a mi propia mamita. Bueno, simplemente les comento esto como una situación de emergencia que sí se hace, ¿ya? Alteraciones de la coagulación, cuando presumes hacer biopsias transbronquiales, es mejor mejorar la coagulación con transfusión de plasma, si es urgente, o con vitamina K. Si el paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio reciente, en 2 a 4 semanas o está con angina inestable, es una situación que también nos puede contraindicar la realización de una endoscopía. Acá vemos las cuerdas vocales. Quiero ver si se está viendo, simplemente me dicen positivo. Positivo, doctor. Cuerdas vocales cerradas, ¿no ves? Muchas veces vemos así cuando el paciente empieza a tener alguna reacción al propofol y otras veces empieza a cerrarse. En el caso, bueno, no puedo mostrar el video, ya les digo, les quedo debiendo, chicos. A ver si hago, si pasan milagros, si compro mi Zoom, no sé. De bronca. Bueno, estas cuerdas vocales se ven cerradas, ¿ya? Y muchas veces están así cerradas y hay el DCB. ¿Qué es el DCB? Disfunción de cuerdas vocales. Hay pacientes con asma facticia o asma, antes se llamaba globus hystericus, que paciente que tiene, en vez de abrir las cuerdas vocales, en inspiración se cierra. ¿Me entiendes? Empiezan a hacer un colapso y un ahogo, empiezan a golpearse el pecho y empiezan a laburar, perdónenme la palabra, la cabeza. Tienen un laburo en la cabeza y se van golpeando el pecho y demás. Muchos tienen enfermedad por reflujo, pero otros tienen disfunción de cuerdas vocales, que es algo de tipo neurológico versus psiquiátrico. Es decir, generalmente estos nuestros pacientes de naturaleza femenina con problemas, múltiples problemas, ya después les voy a comentar, psicológicos, tienen en situaciones de estrés, en vez de la apertura normal en forma de una V, en la inspiración, se cierra. Esta disfunción crea una asfixia que tiene que ser visualizada. O en el caso de que no se ve visualizada, esto puede ser una parálisis de cuerdas bilateral, en el caso del inicio de una paciente que está con una esclerosis lateral amiotrófica o un ELA, ¿ya? O lo que llamamos esclerosis ELA o esclerosis múltiple, que debutan muchas veces así, y el paciente, mi Dios, si no le haces una traqueostomía, va a terminar falleciendo por una asfixia. Entiendan bien, esto no se hace la traqueostomía en los pacientes, para eso tenemos que hacer anamnesis, tenemos que conocer el paciente, no se hace en los pacientes con disfunción de cuerdas vocales, ¿ya? Y esto sí se puede hacer cuando el paciente está cursando una enfermedad neurológica degenerativa. Muy bien, tenemos unos minutos más para hablar de un test complementario, que lo usamos como si fuera el electrocardiograma a los neumólogos, que es la espirometría, que es la medición de la función ventilatoria pulmonar, ofreciendo 2 tipos de medidas, una estática, vemos capacidad vital, no capacidad pulmonar total, porque eso miden volúmenes, pero sí la capacidad vital, y llamamos forzada porque forzamos los volúmenes. Dinámica, porque vemos algunos flujos, sobre todo expiratorios e inspiratorios, y determinamos si hay una alteración obstructiva al flujo aéreo. ¿Qué maniobras hacemos? Generalmente la capacidad vital forzada. Se puede hacer una lenta para algunos casos
Y para ventilación voluntaria máxima es sobre todo cuando queremos hacer una evaluación preoperatoria. Aquí a nosotros nos interesa básicamente saber hacer e interpretar una capacidad, una maniobra de capacidad vital forzada o espirometría forzada. En la fisiología recordamos todo esto que ustedes lo conocen, 4 volúmenes, 4 tipos de capacidades, la sumatoria de 2 volúmenes da una capacidad. Por ejemplo, la capacidad pulmonar total es la sumatoria de capacidad vital más volumen, capacidad vital, pero que en realidad es la suma de volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal, volumen de reserva expiratoria, eso es capacidad vital, más volumen residual. Por lo tanto, volumen residual solo puede ser medido cuando utilizamos equipos de volúmenes pulmonares. Capacidad pulmonar total es un test que se puede llamar de tercer orden en complejidad. La espirometría es de segundo orden. El peak flow, por ejemplo, es de primer orden. Vamos en ese tipo de, digamos, checking, vamos viendo los rangos en el laboratorio pulmonar de complejidad. El espirómetro debe saberlo cualquier médico, hacerlo, y todos debemos recordar este gráfico de fisiología. Estos son espirómetros ya que llamamos neumotacógrafos, comparados con los anteriores verdaderos espirómetros de fuelle y campana, ya donde tenemos cada vez más portátiles, equipitos que lo podemos descargar por Bluetooth o por otro sistema, digamos, digital a nuestra computadora y imprimir, ¿ya? Y son diferentes tipos de neumotacógrafos. Generalmente estos son neumotacógrafos que utilizan un resistor, ¿ya? Especial. Y estos eran lo que teníamos antes, ¿no? Los cerrados. Yo todavía tengo el de fuelle aquí atrás en mi espalda y lo utilizo para explicar un poquito cuando vienen algunos alumnos a mi consultorio. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de la espirometría? A propósito, ¿hay alguien de mi grupo de esta mañana que ha estado, que está aquí en la clase? ¿Está Alan? ¿Está Guadalupe? Listo, lo que es que Alan, Guadalupe. Bueno, a ver si podían compartir después la realización de espirometría en algo que llamamos indicaciones. Indicaciones. Bien, acá somos médicas para que para el estudio de enfermedades pulmonares, estudio de síntomas como la tos crónica, como la disnea, para ver si el paciente tiene datos de obstrucción de vía aérea superior en el estudio del estridor, ¿no? Inicial sobre todo, enfermedades, digamos, una artritis reumatoidea para ver si tiene compromiso respiratorio, una enfermedad de tipo lupus para ver si tiene compromiso respiratorio, ¿ya? También nos puede servir valoración preoperatoria de causa, digamos, no torácica, riesgo anestésico habitual de una enfermedad. El paciente es fumador y tiene sospecha de POP y se va a operar de una vesícula. Ese paciente tiene que ir con valoración preoperatoria. Para medicina laboral en valoración de incapacidad y algunos seguros también nos piden. Los valores normales de la espirometría, no hay un valor normal, sino todos varían de acuerdo a tablas predictivas de teóricos referenciales que se van actualizando de acuerdo al lugar geográfico y al rango de talla, peso, y muchas veces importa también el origen, la raza. Entonces, todo está en función de la edad, sexo, talla, peso y raza que tenemos que colocar como parámetros al hacer la espirometría, y de acuerdo a la tabla que utiliza el espirómetro, o tú puedes colocar la tabla que normalmente ahora se utiliza, es la GLI, que es la internacional, ¿ya? Pero a veces los últimos espirómetros tienen solamente datos de tablas americanas. En Latinoamérica utilizamos la Pérez Padilla, la de Chile, la de Gutiérrez. En Bolivia no están actualizadas. Hay una para La Paz, para el Alto, pero no está actualizada. Entonces, utilizamos algo que más o menos sea igual a la región. Y de acuerdo a eso, si tú soplas de 2 litros de capacidad vital forzada, vas a ir, ¿cuánto es? ¿Normal? No, no sé, doctor. Lo tengo que correlacionar con valores teóricos predictivos, ¿ya? Y entonces se halla como porcentajes de valores teóricos predictivos. Y aquí están las tablas de referencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Pérez Padilla, platino del estudio
de platino en la ALAT, y hay otras, ¿no? Como la Hanes, como la Crapo, Knudson, Cortas, y les acabé de hablar de la Glee. Bueno, desafortunadamente, a ver si puedo ver esto. ¿Se puede ver esto? Ahí se puede ver. Sí, doctor. Bueno, ahí estamos haciendo lo que siempre hacemos todos los martes, una espirometría. Hay dos tipos de situaciones: parados en pacientes jóvenes sin patología pulmonar previa y sentados en pacientes que ya tienen enfermedades mayores bueno, si no pueden caminar o tienen algún grado de disfunción respiratoria que nosotros conocemos, lo hacemos sentar y a veces les ponemos oxígeno y hacemos maniobras abiertas o cerradas, que eso ya lo aprendemos en la práctica, y hacemos esta maniobra que definitivamente tiene que registrarse en tiempo real en la bondad de la curva flujo-volumen o volumen-tiempo para saber si estamos con curvas adecuadas. Voy a salirme de esto para mostrarles la curva flujo-volumen, donde hay un rápido inicio que tiene que hacer un pico. El pico es la diferencia, es el punto de igual presión. ¿Cómo así? Como yo voy a forzar los volúmenes haciendo una maniobra forzada de expiración, ¿ya? Se va a registrar, ¿ya?, esta diferencia de presiones en el transductor, y por una señal eléctrica, tiene un sensor eléctrico, una fotocélula, el espirómetro, transmite a la pantalla que te ve justamente un rápido inicio, un rápido ascenso de la curva, pero no es infinito. Es decir, el paciente hace una maniobra forzada de 6 o 10 segundos, lo que pueda, pero buena, y se forma un rápido ascenso por diferencia de presión entre la pleura y la vía aérea. Va saliendo el aire de la unidad alveolo-capilar hasta la boca. Una vez que llega a un punto de igual presión hacia arriba, donde la pleura se iguala a medida que va saliendo con la presión de vía aérea, ya no hay diferencia de presión, por lo tanto ya no hay flujo. Es el pico, el peak flow, el pico, y después, por más de que siga soplando, se ve un lento decrecer, lento hacia abajo, ¿no?, una curva asimétrica que depende no de la diferencia de presión, sino depende del retroceso elástico, porque tenemos mucha fibra elástica en el tejido bronquial, bronquiolar sobre todo, y son los 6 o más segundos que tiene que soplar el paciente, normalmente visualizado la bondad en la curva flujo-volumen, que es tal vez la más importante de todas, junto con la volumen-tiempo. Después de 6 o más segundos, tenemos que pedir al paciente que haga una inspiración. Algunos espirómetros o médicos no piden el asa inspiratoria, y es fundamental el asa inspiratoria. Acá vemos la capacidad vital forzada, bueno, con la curva flujo-volumen, rápido ascenso, peak flow arriba, y el decrecer, que es dependiente del retroceso elástico pulmonar, termina a llegar a flujo cero y le pides al paciente que inspire. Ya le ponemos normalmente un clip nasal para que respire por la boca solamente y se ve una semicircunferencia. La curva o el asa inspiratoria es totalmente diferente del asa expiratoria porque no hay diferencia de presión en el asa inspiratoria. Y cuando nosotros vemos en la curva volumen-tiempo, vemos que se genera un rápido ascenso. En el primer segundo, el volumen traspolado al eje de las ordenadas, vemos como el primer segundo es el volumen expirado en el primer segundo. Señal de velocidad de salida de aire que se ha traducido como una, digamos, un flujo que depende, una velocidad de flujo que depende, digamos, si hay o no hay obstrucción en la vía aérea, ¿ya? Y el paciente sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando. Normalmente se pide que sea 10. En algún momento, chicos, podemos tener cualquier tipo de seminario para poder explicar esto en teoría, en práctica. Han cambiado las reglas. Antes era flujo cero en el espirómetro, ahora son 10 segundos, pero no todos los pacientes hacen 10. Bueno, cuando no pueden, por lo menos usan lo que pueden, y mínimamente 6 segundos. Y ahí terminas la maniobra y traspolas hacia el eje de las ordenadas y ves ahí la capacidad vital forzada. Volumen en el primer segundo, y después de estos 8 segundos, lo que terminaste, traspolas hacia el eje de las ordenadas y es el capacidad vital forzada que automáticamente el equipo te registra. Y aquí ven algún tipo de gráficos que en el flujo volumen nos orienta y ya nos dice
En A, que es normal, en B, que hay obstrucción, en C, que hay enfisema pulmonar con el signo del hachazo, esa caída de la maniobra o de crecer de la pequeña vía aérea de la asa esfuerzo independiente, nos habla de pérdida de tejido elástico, que es propio del enfisema pulmonar. El D, donde ves una obstrucción al flujo aéreo variable extratorácico, porque lo que se va alterando es el asa inspiratoria, va variando. Eso se ve en muchas disfunciones de cuerdas vocales, laringitis por reflujo, etc. Y en E vemos una obstrucción fija de vías aéreas superiores que se ve en estenosis traqueales post-intubación. A mayor curva en cajón, mayor obstrucción, mayor severidad. ¿Ustedes creen que el paciente viene gritando, tengo estenosis traqueal por intubación prolongada? No. Eso se presenta 2, 4 semanas o más después de que el paciente ha sido intubado y empieza a tener tos. No es sino hasta que haya disminuido 2/3 partes de la luz traqueal que empieza a tener estridor el paciente, ¿no? Ese clásico estridor, y eso ya a muchos médicos alerta y hacen tomografía, reconstrucción en 3D. Bueno, pero antes tú podías saber, en el post-COVID hemos hecho esto, se tendría que hacer espirometrías, tendría que hacer tomografías y lo que han visto, un balón con dilatación para mejorar esa asfixia que tenían nuestros pacientes, y muchas veces ha sido suficiente. En la otra curva F vemos cómo hay una alteración obstructiva en el asa expiratoria, pero se ve como una primera parte de la asa inspiratoria normal, pero la otra parte como que está tapada. ¿Qué se ve en estos casos? Obstrucción de uno de los bronquios. El flujo inicial es el bronquio derecho y se ve bien, pero el flujo que dependería inspiratorio del asa inspiratoria, que es del bronquio izquierdo, no está colapsado, y probablemente estemos ante la presencia de una estenosis bronquial. En G es restrictivo, en H es probablemente mixto, obstructivo restrictivo. Bueno, este tipo de morfologías nos orienta a nosotros a ver qué está pasando. Me faltan un par de minutos para ver que en las espirometrías es importante, mis alumnos ven que hay que primero hacer soplar y después, saber hacer soplar y después interpretar. Hacer maniobras de capacidad vital que se reúnen los criterios de ser aceptable, que reúnen los criterios de ser repetible, determinar luego en la interpretación cuál es el mejor valor de capacidad vital y de volumen expirado en el primer segundo, que son los parámetros más importantes, ¿ya? Y a veces el equipo te selecciona, y almacenar e interpretar. Las pruebas de función pulmonar son varias, no solamente la espirometría, tenemos a otro nivel los volúmenes pulmonares por pletismografía, lavado en nitrógeno, las difusiones de monóxido, el test de caminata de 6 minutos, el test de ejercicio cardiopulmonar, que por ahora no tenemos disponible en Cochabamba, queremos tenerlo, todo está mal. Presiones bucales para ver presiones inspiratorias musculares del diafragma y presiones expiratorias del esfuerzo oxígeno. Y por último, tengo este algoritmo de Crapo, donde tenemos, primero, para interpretar, tienes que ver la capacidad vital, la relación FEB/1-FBC, que se llama TIFENO. Si está por debajo del límite inferior de la normalidad, ya es obstructivo. ¿Y qué vemos? Si además tiene atrapamiento aéreo, vemos la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está baja, vemos la respuesta al test broncodilatador. Idealmente, yo tenía un equipo que se arruinó, y ya saben por qué no lo he podido volver a acondicionar, por eso ando hablando muy mal, porque incide en la calidad y esto incide en la salud de la gente. ¿No ven? No es negocio, pero bueno, ahí van algunos ufanándose de que todo estaba bien, etc. Esto, si hay obstrucción, tienes que hacer el test broncodilatador para ver si es asma o EPOC. Normalmente en el asma mejora 12% el FEB1, en el EPOC no tanto, pero no es así 100% absoluto. Hay EPOC que mejoran y hay asmas que no mejoran. En los obstructivos que sospechas enfisema, se puede hacer integradamente en estos equipos difusión. Si la difusión está disminuida y hay obstrucción, probablemente se trata de enfisema. Pero si no, o es asma o EPOC. Por el otro lado, si la espirometría tiene una relación FEB/1-FBC normal, vemos la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está normal, le hago difusión.
Si la difusión está normal, el paciente es normal, no tiene, es normal. Pero si mi paciente tiene una capacidad vital disminuida, tengo que complementar con capacidad pulmonar total por el método de volúmenes pulmonares. Si ambos están reducidos, está con alteración ventilatoria restrictiva. Le aplico difusión y si mi difusión es normal, pues se trata de un problema de caja torácica, es un paciente con cifoescoliosis, está obeso, pero si mi difusión está alterada, es un paciente con enfermedad intersticial difusa, que lo hablaremos cuando hablaremos de las llamadas fibrosis. Por otro lado, hay pacientes que tienen todo normal, pero cuando lo haces la difusión está disminuida. Eso se ve en hipertensión pulmonar. Entonces, fíjense cómo se integran las pruebas de primer, segundo y tercer orden, ¿ya? De espirometrías, volúmenes y difusión. ¿Y qué dice el doctor acá, Petty? Esta técnica está infrautilizada, porque esto para nosotros es como el electrocardiograma o la hemoglobina glucosilada para el endocrinólogo y el electro para el cardiólogo. Debería utilizarse en todas alteraciones ventilatorias de tipo obstructiva, sospecha de asma, EPOC. Algunos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen asma cardíaco, a ellos también, predictora del cáncer de pulmón, sobre todo para ver si mi paciente va a ser sometido, alcanza a ser sometido a una cirugía. Estamos atendiendo ahora una crisis miasténica para ver si mi paciente va mejorando con la medicación o tal vez tenga que ir a rituximab o tiene que usar ventilación mecánica no invasiva en vez de intubarlo. Predictor de mortalidad, estudio de la tos crónica disnea. Esto lo dice un maestro de la época que se llama el doctor Thomas Petty, ¿ya? Y nada más por ahora, ¿ya? Muy bien, hemos concluido. Van a disculpar que haya volado un poco porque empecé un poco tarde. Hola, ¿todo bien? Seguramente hay muchas preguntas, pero ustedes van, se leen su libro de Farreras y con seguridad todo lo que he estado blaveando van a encontrar y van a coordinar bien. Cualquier duda mañana me preguntan, ¿sí? Está bien, doctor. Además me he olvidado pasarles y mañana les voy a pasar la bibliografía con las cuales les voy a preguntarles preguntas. Bueno, más que eso, ¿qué cosas tiene que saber el estudiante de medicina, ok? Está bien, doctor. Ya, nos vemos.